Un cordial saludo para todos. Nos encontramos, como sabemos, en esta emergencia del coronavirus. Las autoridades nos han pedido que nos mantengamos en casa. Esta medida sanitaria del aislamiento se da con el fin de no continuar la propagación del virus. Seamos responsables con eso. En la medida de lo posible, mantengámonos en casa. También tenemos la responsabilidad de continuar con nuestra carga académica. Vamos a alternar esas dos responsabilidades. Desde casa vamos a seguir con nuestras clases, ya no de manera presencial, vamos a hacerlo de manera virtual. Vamos a tratar de subir estos videos al internet y que los estudiantes en YouTube vayan haciendo sus comentarios. También vamos a utilizar las plataformas que la universidad tiene creadas para estos casos. Y vamos al grano, vamos a empezar con el tema con el que quedamos en la clase presencial última que tuvimos, que es el tema del fletamento. Hago la claridad también, o más bien pido excusas por el tema del video. Me está ayudando mi hijo Santiago, que amablemente está aquí filmándonos. Si alguna falla técnica ocurre, pues entenderán que no estoy acostumbrado a esto de los videos. Entonces vamos a arrancar con lo que decíamos. El tema es el contrato de fletamento. En la clase presencial última en la que estuvimos, nosotros hacíamos mención al fletamento por tiempo. Explicamos, entre otras, las cláusulas off-hire, la cláusula AAA de puerto seguro y la cláusula NAPSA, es decir, no siempre a flote, pero siempre seguro. Hacíamos una explicación sobre que el fletante conservaba la gestión náutica y que al entregar el buque en fletamento al fletador, el fletador tenía entonces la gestión comercial de esa nave. Ahora vamos a aterrizar en el fletamento por viaje. Cuando hablamos de fletamento por viaje, nos vamos a referir exclusivamente al fletamento por viaje para transportar mercancías, es decir, lo que algunos llaman al transporte de mercancías bajo póliza de fletamento. Aquí la distinción entre fletamento y transporte, que si bien existe, no encuentra mayor diferenciación. Me explico. Cuando nosotros queremos distinguir entre la naturaleza del contrato de fletamento y la naturaleza del contrato de transporte, esa diferenciación nos es sencilla. Si apelamos, por ejemplo, a lo que nos dicen autores como José María Ruiz Oroa o el profesor Gabaldón o el profesor Arroyo, que en el contrato de transporte se privilegia el aspecto finalístico, es decir, cuando yo contrato para transportar mercancía, no tengo una finalidad distinta que el desplazamiento de la carga de un puerto a otro para que sean entregadas en destino. Pero cuando yo fleto una nave, es decir, cuando estoy ante un contrato de fletamento, lo que se privilegia no es el aspecto finalístico, sino el aspecto instrumental, es decir, la nave. ¿Por qué? Porque yo puedo fletar una nave con fines múltiples. Yo puedo fletar una nave para transportar mercancías, es un fin. Yo puedo fletar una nave para fines de recreo. Yo puedo fletar una nave para hacer investigación oceanográfica. Yo puedo fletar una nave para hacer exploración o explotación de recursos. Puedo fletar, por ejemplo, un buque cablero para hacer tendido de cables submarinos, fibra óptica, por ejemplo. Entonces la finalidad cuando fleto una embarcación puede ser disímil, mientras que cuando yo contrato bajo transporte, hago un contrato de transporte de mercancías, la finalidad es única, contrato para desplazar mercancías. El problema es entonces cuando la finalidad del fletamento es precisamente el transporte de las mercancías. Es decir, fleto una nave para desplazar mercancías, por ejemplo, del puerto de Cartagena al puerto de Tampico en México. Cuando hago eso, viene el problema en que si eso finalmente es transporte o eso es fletamento. Ese es el punto a dilucidar. Ahora, está claro que cuando estamos frente al transporte de mercancías,
existen normas en convenios internacionales que regulan ese aspecto. Vamos a explicar esto de mejor manera. A ver, existen en el mercado dos tipos de servicios por los cuales se presta el transporte de las mercancías. Uno es el servicio de las líneas regulares. ¿Qué son las líneas regulares? Estas empresas armadoras que tienen buques dedicados al transporte de mercancías, y estos buques tienen itinerarios preestablecidos, rutas fijas. Pensemos por un momento en Hapag-Lloyd, Evergreen, CSAV, Mediterranean Shipping, así como hay líneas aéreas. Pensemos en Avianca, pensemos en Lufthansa, pensemos en LAN, pensemos en Alitalia. Son empresas que tienen sus aviones y estos aviones tienen unos itinerarios preestablecidos y tienen una ruta fija. En materia marítima, entonces, el servicio regular se presta con estos buques con itinerarios preestablecidos, con ruta fija. Generalmente se habla de transporte de contenedores, por ejemplo, y se hacen contratos de transporte. Es posible que en estos contratos de transporte, en el servicio regular, la línea naviera, por su posición dominante, pretenda abusar de esa posición. Y es por ello entonces que existen convenios internacionales que han venido a regular esa relación entre el transportador y el dueño de la carga. Es así como tenemos, por ejemplo, el convenio de Bruselas de 1924, conocido como Reglas de la Haya, que tiene un protocolo modificatorio del año 68, conocido como el protocolo de Visby, y un protocolo posterior del año 1979. Esa es una normativa en materia de transporte marítimo de mercancías, las conocidas reglas de la Haya-Visby. Pero también existe otro convenio internacional conocido como Reglas de Hamburgo del año 1978. Existe también un convenio, este último que voy a mentar no está todavía en vigor, pero es el convenio de Rotterdam. Son convenciones internacionales que se han expedido con el ánimo de regular esa relación entre el dueño de la carga y la línea transportadora. Ahora bien, el otro servicio por el cual se presta el transporte es el servicio de los buques trams, de los buques tramperos, buques vagabundos, buques que andan buscando carga. Estas naves no tienen itinerario preestablecido, no tienen rutas fijas. Entonces, con estas naves lo que suele celebrarse es un contrato de fletamento por viaje o un contrato, como algunos le llaman, de transporte bajo póliza de fletamento. Del contrato de transporte de mercancías con buques de línea regular, estos que están regulados por los convenios que he citado, no hablaremos en este video. En este video nos vamos a referir solo a los contratos que se celebran con buques tramperos, buques vagabundos, con buques que no tienen itinerario preestablecido, con buques que no tienen rutas fijas, con buques que no son de línea regular. No existe un convenio internacional que regule la relación entre el armador de la nave y el dueño de las mercancías que son objeto del fletamento por viaje. Como no existe una norma, y es sencillo y es entendible por qué no existe la norma, porque cuando yo fleto una nave, toda la capacidad portante de la nave, y no que contrato apenas con una línea para llevar un contenedor, 2 contenedores, sino que yo estoy contratando es toda la capacidad portante del buque, entonces se entiende o se presume que yo tendría casi la misma capacidad de negociación del armador de ese barco. Entonces lo que se ha hecho o lo que se suele hacer es que las partes reglamenten su relación como a bien lo tengan. Por eso existen unos formatos que recogen y que se llaman pólizas de fletamento por viaje, que atendiendo a la naturaleza de la mercancía, por ejemplo, si yo voy a transportar azúcar, si yo voy a transportar trigo, cereal o lo que fuera, petróleo, por ejemplo, existen entonces formatos ya preestablecidos para regular esa relación entre el dueño de carga y el armador. Se llaman pólizas de fletamento. Vamos a hablar entonces precisamente de eso, del contrato de transporte bajo póliza de fletamento o el transporte por viaje.
he dicho que no existen reglas internacionales, convenios internacionales que regulen el tema, sino estos formatos preestablecidos. No obstante eso, en Colombia, en nuestro Código de Comercio, existen reglas que regulan esa relación entre el fletante armador y entre el fletador dueño de la carga. Vamos a mirar cuáles son entonces esos términos, esas condiciones que las partes pactan en materia de fletamiento por viaje. Lo primero es que las partes deben ponerse de acuerdo en cuál es el tipo de buque que se va a contratar. Es decir, ¿qué clase de mercancía tengo? ¿Cuál es la naturaleza de la mercancía que tengo? Tengo hidrocarburos, tengo trigo. ¿Qué clase de buque necesito para transportar el hidrocarburo que tengo? ¿Qué clase de buque necesito para transportar el trigo que tengo? Entonces debo pensar en un buque tanquero, debo pensar en un buque granelero, tengo gas licuado, tengo que pensar en un buque gasero, tengo que contratar químicos, entonces pienso en un buque quimiquero. Dependiendo la naturaleza de la mercancía, así ha de ser el buque que yo debo contratar o que debo fletar. Entonces eso es lo primero, qué mercancía tengo para determinar el tipo de buque que necesito fletar. Lo segundo es cuánta mercancía tengo. 70.000 toneladas métricas de un producto, tengo tantos barriles de crudo que voy a transportar. Entonces, dependiendo la cantidad de la mercancía que tengo, así deberé buscar la capacidad del buque que necesito para el transporte de esa mercancía. Los buques, su capacidad se mide en lo que se conoce como el tonelaje de registro bruto o el tonelaje de registro neto de la nave. En este caso debo apelar no al tonelaje de registro bruto, porque el tonelaje de registro bruto es toda la capacidad del buque, incluyendo los espacios inservibles, mientras que el tonelaje de registro neto es lo que efectivamente esa nave puede cargar. Hoy se aconseja que no hablemos de tonelaje de registro, sino de unidad de arqueo, porque cuando hablamos tonelaje estamos a veces pensando que se trata de toneladas, que se trata de peso. Resulta que no. Esto, digamos, ha sido un error que se ha cargado a lo largo de los años, porque cuando se hablaba de toneles, se hablaba de toneladas, realmente se hablaba de los toneles de vino que pesaban 1.006 kilogramos y se conocía como una tonelada larga. Pero esta tonelada larga fue luego convertida a volumen, el espacio de la nave, y un señor de apellido Murson hizo esta conversión que hoy se sabe que corresponde a 3.83 metros cúbicos. Entonces, cuando se habla de una unidad de arqueo, o una tonelada de un barco, estamos hablando de 3.83 metros cúbicos como espacio de la nave. ¿Qué necesito yo saber del barco respecto de la cantidad de mercancía que tengo? ¿Cuál es el tonelaje o la unidad de arqueo neto de esa embarcación? Entonces, es un barco de 70.000 toneladas de registro neto. Pues me sirve porque coincide con el número de las toneladas que yo voy a cargar. Entonces, ese sería lo segundo, ¿no? Entonces, lo primero es qué tipo de buque necesito. Lo segundo es cuál es la capacidad portante de ese barco, es decir, cuál es el tonelaje de registro neto de ese barco de acuerdo a la cantidad de mercancías que posee. Cuando eso ya está claro y las partes se han puesto de acuerdo en eso, viene el segundo punto, y ya este sí es lo que van a consagrar las cláusulas o los formatos que están preestablecidos, o si a bien lo tengo, realizar un contrato con la parte que me interesa. Y en ese sentido, lo primero en lo que me debo poner de acuerdo ya en el texto del contrato o del formato es cuál es, o más bien, dónde se encuentra ese barco para determinar lo que conocemos como la ventana o el viaje preliminar. No creamos que cuando yo contrato un barco, ese barco lo voy a encontrar aquí en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena o en Muelles del Bosque o en Pontecar. No, ese barco seguramente está en alguna parte del mundo, en un puerto en Rusia, en Vladivostok, el barco está en Tampico, en México, el barco está en el puerto de Barcelona, en Rotterdam, en Holanda,
o si contamos con suerte lo tenemos en Puerto Cabello, en Venezuela. En fin, ese barco está en alguna parte del mundo. Entonces yo debo pactar el viaje preliminar de ese barco, es decir, cuándo ese barco va a estar aquí en Cartagena, que es la ciudad desde donde el barco va a zarpar para hacer el viaje que yo voy a contratar. Supóngase que el viaje que yo voy a contratar es llevar mercancías desde Cartagena hasta Puerto Príncipe en Haití. Ese es el viaje del contrato de fletamiento. Pero el buque está en Puerto Cabello, Venezuela. Entonces debemos cuadrar o pactar el viaje de ese barco desde Venezuela hasta Cartagena. Eso lo vamos a llamar la ventana. La ventana es el espacio, el interregno, ese periodo de tiempo en el cual el barco debe estar en el puerto desde donde va a iniciar el viaje pactado. Es decir, si estamos hoy a 18 de marzo, yo necesito que ese barco esté aquí en Cartagena el 28 de marzo. Pero el barco no es como un carro, que yo le digo que el carro debe estar acá en el parqueadero de mi casa a las 8:35 de la noche. El barco yo voy a pactar que esté entre una fecha, el 25, y otra fecha, el 28 de marzo. Entonces yo pacto esa ventana. Entre el 25 y el 28 de marzo el barco tiene que estar aquí en la ciudad de Cartagena, en el puerto, en el muelle X del terminal tal. Cuando yo he hecho ese pacto, lo dejo establecido en el contrato. Esa es la ventana que hemos pactado. Es probable que la embarcación haga su arribo a Cartagena por fuera de esa ventana. ¿Qué pasa si el barco llega antes de la ventana pactada? Pactamos del 25 al 28 y el barco llegó el 23 de marzo. Entonces es probable que el fletante, es decir, el armador del barco, exija un puesto en un muelle. Y no se tiene porque no se ha cuadrado un puesto en el muelle para ese barco, sino hasta el 25. Entonces, ¿podrá reclamar válidamente el fletante? Sería un interrogante. El fletante no podrá reclamar válidamente porque no se le esperaba en esa fecha, llegó con anticipación y no tendría por qué exigirle al fletador que tenga el muelle reservado para él. Ahora, ¿qué pasa si el fletante armador llega con posterioridad a la ventana pactada? Llega el 29 de marzo, el 30 de marzo, llega el 1 de abril. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Puede válidamente el fletador, que con su carga está esperando que el barco llegue y el barco no aparece y el barco ya incumplió el plazo máximo de la ventana, podrá el fletador, dueño de la carga, cancelar esa embarcación? ¿Podrá el fletador decir que no? Amigo, Santiago dice que sí. Dice que sí podrá. Hay que ver el tema. ¿Por qué? Porque los tribunales en Londres han llegado a decir que si la demora del barco no genera un perjuicio grave y no es razonable, es la palabra que utilizan, no es razonable el perjuicio que se le ha generado, esa demora no ha sido razonablemente perjudicial, entonces no podrá el fletador, no obstante a que llega el fletante tarde, no podrá el fletador cancelar ese contrato, no podrá cancelar la nave. Ahora, si lo hace, es probable que el fletador que ha cumplido, que estaba a la espera de que el barco llegara dentro de la ventana, sea el fletador quien tenga que indemnizar al fletante, lo cual pudiese parecer injusto. Pero resulta que en materia marítima generalmente se ha conceptuado que el retraso, el atraso de un barco es intrínseco a la navegación. Entonces, eso del retraso no se penaliza generalmente con la rigurosidad con la que podría penalizarse un transporte terrestre, por ejemplo. Entonces, para evitar esa dificultad que el fletador no pueda cancelar la nave, no obstante a que ésta ha llegado por fuera de la ventana, que no lo pueda cancelar porque tiene el temor de que él sea el que pueda salir a indemnizar al fletante, se pacta en el contrato una cláusula que se conoce como cláusula de cancelación. En esa cláusula de cancelación, el fletador, allí sí, junto con el fletante, dejan establecido una fecha de cancelación del barco, sin pago de indemnización por parte del fletador. Es decir, que la ventana dice del 25 al 28 debe llegar la nave, y en la
cláusula de cancelación, inmediatamente se pacta que el 28 se cancela o que el 29 se cancela el barco sin indemnización. En ese caso, el fletante no podrá ya reclamar una indemnización, no obstante haber llegado tarde, porque las partes han pactado la fecha de cancelación sin indemnización. Recomendación entonces, pacta esa cláusula de cancelación en la fecha que las partes a bien lo estimen, pero pactarla para evitar esa preocupación de que si el fletador cancela por haber llegado tarde el buque, puede ser el fletador el que tenga que indemnizar al fletante. Bien, otra de las cláusulas que se pactan en el contrato es lo que se conoce como la estadía o el término de plancha. ¿En qué consiste? En el término que las partes también van a cuadrar, van a pactar, en el que ellos estiman que se van a tardar las operaciones de carga y de descarga de la nave. Dependiendo la cantidad de mercancía que yo tenga para cargar, si soy el fletador, y dependiendo los elementos o los instrumentos o los equipos con los que se va a realizar la operación de cargue, así las partes deberán hacer sus cuentas para cuadrar exactamente cuál es el término durante la operación de cargue. Eso es lo que las partes deben cuadrar en la estadía. Entonces, si yo tengo 70.000 toneladas métricas de trigo y voy a cuadrar y voy a cargar con una barra transportadora, una banda transportadora, y estamos haciendo un cálculo de tantas toneladas por día y a la velocidad con la que estamos trabajando, entonces es muy probable que esas 70.000 toneladas yo las tenga cargadas en 3 días. Entonces las partes van a pactar en la estadía, van a pactar 3 días. Ejemplo, ¿no? Van a pactar 3 días, va a durar el cargue, 3 días va a ser el término de estadía. Las partes deben ser muy precisas en ese término de estadía. Tan preciso deben ser que las partes, como nos pasemos el día 4 o el día 5, vamos a incurrir en un concepto que se conoce con el nombre de, lo que quiero insistir es en el punto relacionado con el término que las partes pactan como estadía, que debe ser un término preciso. 3 días, 4 días, 5 días, si es hidrocarburo 12 horas, 6 horas, dependiendo la carga, la rata que se tenga de cargue, dependiendo del promedio de cargue, así las partes deberán pactar ese término de la estadía. Fíjense que esto es tan delicado que los formatos tienen una serie de siglas que a veces a primera vista pueden parecer extrañas, pero son relativamente sencillas. Voy a ver si este vidrio nos permite aquí copiar lo que quiero presentar. Miren lo siguiente. Hay algunos contratos en los cuales las partes pactan lo siguiente. 3 días va a tardar la estadía. 3 días.